La creatividad. La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente o el pensamiento creativo. La creatividad es una habilidad típica de la cognición humana, presente también hasta cierto punto en algunos primates superiores y ausente en la computación algorítmica. La creatividad, como ocurre con otras capacidades del cerebro, como son la inteligencia y la memoria, engloba varios procesos mentales entrelazados que no han sido completamente descifrados por la fisiología. La memoria es un proceso complejo que engloba la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria sensorial. El pensamiento original es un proceso mental que nace de la imaginación. No se sabe de qué modo difieren las estrategias mentales entre el pensamiento convencional y el creativo, pero la cualidad de la creatividad puede ser valorada por el resultado final. Los individuos creativos también parecen estar relativamente liberados de prejuicios y convencionalismos, y les interesa relativamente poco lo que sus semejantes o cualquier persona piense de ellos. Tienen poco respeto a las tradiciones y reglas establecidas y por la autoridad en lo referente a su campo de actividad, prefiriendo fiarse de sus propios juicios. Las claves para potenciar la creatividad, tanto en el ámbito personales como empresariales, se pueden resumir en 4 aspectos. 1. Es necesidad la búsqueda de el elemento, ese aspecto, tema, proyecto que interioriza la relación personal y permite que el individuo se perciba como alguien que dejará huella en la etapa vitalicia. 2. La pasión. Como componente transversal en los niveles de inteligencia emocional, está presente en los procesos de búsqueda y selección de nuestro elemento. 3. Constancia, trabajo y control. Los procesos de creatividad se caracterizan por un nivel elevado de esfuerzo, planificación reiterado y realimentación. 4. Riesgo, de extrapolarse de la zona de confort. La creatividad implica intrínsecamente valentía, riesgo y atrevimiento. Las características se manifiestan una gran curiosidad intelectual, disciernen y observan de manera diferenciada. Tienen en sus mentes amplia información que puede combinar, elegir y extrapolar para resolver problemas. Demuestran empatía hacia la gente y hacia las ideas divergentes. La mayoría puede ser introvertidos, no están pendientes de lo que otros piensan sobre ellos y se hallan bastante liberados de restricciones e inhibiciones convencionales. No son conformistas en sus ideas, pero tampoco anticonformistas. Son más bien auténticos, independientes. Poseen capacidad de análisis y síntesis. Poseen capacidad de redefinición, es decir, para reacomodar ideas, conceptos, gente y cosas, para transponer las funciones de los objetos y utilizarlas de maneras nuevas. Las variables más frecuentes utilizadas para medir la creatividad son fluidez, es la capacidad para producir ideas y asociaciones de ideas sobre un concepto, objeto o situación. Flexibilidad es la capacidad de adaptarse rápidamente a las situaciones nuevas u obstáculos previstos. Originalidad es la facilidad para ver las cosas de manera única y diferente. Elaboración, grado de acabado, es la capacidad que hace posible construir cualquier cosa partiendo de una información previa. Sensibilidad es la capacidad de captar los problemas, la apertura frente al entorno, la cualidad que enfoca el interés hacia las personas, cosas o situaciones externas al individuo. Redefinición es la habilidad para entender ideas, conceptos u objetos de manera diferente a como se había hecho hasta entonces. Abstracción se refiere a la capacidad de analizar los componentes de un proyecto y de componer las relaciones entre esos componentes, es decir, extraer detalles de todo lo ya elaborado. Síntesis, lo opuesto a la abstracción, es la capacidad de combinar varios componentes para llegar a un lado creativo. ¿Qué suelen tener más común las personas creativas? Confianza en sí misma, flexibilidad, como hemos mencionado, alta capacidad de asociación, capacidad intuitiva, imaginación, capacidad crítica, curiosidad intelectual, características afectivas de sentirse querido y protegido, soltura y libertad, entusiasmo y tenacidad. ¿Cuáles son los tipos de creatividad? La creatividad mimética, creatividad disociativa, creatividad analógica, creatividad narrativa. Los factores de la creatividad son la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la elaboración. Los estilos de
creatividad son transformador, visionario, experimental, explorador. Los usos de la creatividad son la prospectiva, la inventiva, diseño, innovación y solución de conflictos. Los bloqueos en principios pueden deberse a varias circunstancias. Una especialización muy profunda, racionalismo extremo, enfoque superficial, falta de confianza, motivación reducida, capacidad deficiente para escuchar, respeto excesivo por la autoridad, espíritu no crítico, no observador. Retrospectiva. Del origen etimológico nos permite la lengua latina y a su vocablo retrospiciere, que hace referencia a observar hacia atrás. Retrospectivo, por lo tanto, es aquello que tiene en cuenta un desarrollo, un trabajo que se realizó en el pasado. Es la suma de tres componentes de la citada lengua, como son los siguientes. El prefijo retro, que puede traducirse como hacia atrás. El verbo esperecer, que es sinónimo de mirar. El sufijo tivo, que se usa para indicar relación pasiva o activa. Entonces se conoce a retrospectiva de este modo a la exhibición o la exposición que se desarrolla con el objetivo de mostrar de la forma más exhaustiva posible la carrera de un artista. La retrospectiva incluye obras de todas las épocas del protagonista de la exhibición, por lo general ordenadas de manera cronológica. Prospectiva, del origen etimológico, tiene su origen en el latín prospicere. Se refiere a las investigaciones y exploraciones que se llevan a cabo con la intención de anticipar lo que se está por venir en cierta materia. Es la disciplina encargada de analizar el futuro para lograr su comprensión y, así, ejercer una influencia sobre él en la medida posible. Entonces, en la administración, que es la prospectiva, se enfoca en la importancia de la visión estratégica que debe servir a toda organización como parte fundamental de visión de futuro organizacional. Se analizan los estudios que se han efectuado en diversos países, el efecto de la tecnología y las personas en las organizaciones. ¿A quién está dirigida la prospectiva? A líderes políticos y sus equipos, a líderes de las empresas y organizaciones, a los equipos directivos que necesitan plantear, analizar, evaluar, representar y comunicar las decisiones importantes sobre el futuro, a los managers especializados en adquisiciones y fusiones de empresas, a los profesionistas y consejeros de inversiones que necesitan prospectar las evoluciones a largo plazo de las empresas donde vayan a invertir o desinvertir. Los precursores de la creatividad. Para muchos, en 1950, con la ya histórica disertación de Guilford, es la fecha del nacimiento de la creatividad. Sin embargo, afirmar esto sería una imprecisión y sobre todo cometer una injusticia con aquellos que, desde mucho antes, sentaron las bases con sus trabajos de investigación para el surgimiento con fuerza de la posterior llamada creatividad. Entre ellos fue Ripot en 1980, con su obra titulada Imaginación Creadora. Hoffer en 1983 con la corriente funcionalista. Charles Darwin en 1859 con su libro Origen de las especies. Manifestó que todas las actividades mentales deberían ser interpretadas como funciones adaptativos al organismo. Años más tarde sería considerada como una actividad mental. Galton en 1969, los psicólogos de Gestalt, Max Weidheimer en 1945, que fue uno de los fundadores de la escuela Pensando Productivamente, propuso una gran aportación en la investigación de la creatividad. Las escuelas de la creatividad. La creatividad inició desde los hombres en las cavernas, donde hacían los instrumentos con una imaginación para crear mejores herramientas tanto para la casa como para uso y herramientas personales. Posteriormente, los griegos nunca tuvieron un concepto como tal que correspondiera con la acción de crear. Y aparte, en esa época solo se tomaban en cuenta los logros técnicos de una obra de arte, dejando de lado la creatividad. Al igual que con productos de trabajo manual, las obras eran valoradas de acuerdo a la perfección lograda bajo las normas y reglas del oficio. Por eso los artistas de esa época eran los barberos, cocineros, etc. Aún en la época romana, el bien conocido poeta Homero escribe que no solo los poetas, sino también los pintores tenían el derecho de atreverse a hacer lo que quisieran. Aunque en la Edad Media siguieron con la retrógrada idea de que el arte no es sinónimo de creatividad, es más, en este periodo de tiempo ni la poesía se le consideraba como un derivado de la creatividad, ya que como arte, decían solo era producto de la destreza y el artista medieval. Lo comparaban con bordadores, cerrajeros, sastres,
tejedores y demás artesanos. Después de muchos años llegamos a una época increíble de la historia de la humanidad que fue el Renacimiento. Esta época es increíble porque el artista por primera vez deja de ocultar su sensualidad y comienza a plasmarla y expandirla, por lo mismo sale del anonimato, dejando de lado el concepto de artista que se tenía. Se rompen reglas y se acepta el talento creador dentro de la sociedad, muchas veces equiparándose con científicos e intelectuales, y la vanagloria, la fama y el reconocimiento llegan para quedarse. Fue hasta el siglo XVII cuando el polaco Maciej Kazimierz, nombre algo difícil de pronunciar, utiliza esta palabra para decir que el poeta crea. Definitivamente el término entró tardíamente en la cultura europea, pero a pesar de eso debemos tener en claro que la creatividad jamás ha estado desligada del artista, más bien todo lo contrario. Es la esencia de su hacer. En el siglo XIX el término creatividad fue sinónimo de artista y se empezó a emplear en el arte. A partir de aquí el término se aplica a cualquier manifestación cultural, hasta en ciencia, política, economía. Hasta apenas en el siglo XX, estudiosos descubrieron que la creatividad es algo que todos podemos desarrollar, contrario a lo que se cree. Hasta los que estudian ingenierías pueden ser creativos en cualquier ámbito de su vida. Así que ya sabes, solo sigue los consejos de Leonardo da Vinci. Sé curioso y observador en todo momento. El porvenir de la creatividad. La creatividad puede ser la herramienta del porvenir, sobre todo porque cualquiera de nosotros participa en ella. El porvenir cada día es menos definido. En un mundo, en cambio, más que para recibir fórmulas y patrones hechos, hay que preparar a resolver problemas inéditos, a impregnar de altos valores y dar ágiles respuestas a situaciones imprevistas. Hay que educar para configurar el futuro o seremos arrastrados por él. Necesitamos acostumbrar a estudiar las consecuencias de las decisiones presentes, a saber que, de elegir unas u otras alternativas, el desenlace en el porvenir será muy distinto. El pensamiento futurizante consecuencial que permita anticipar y configurar el mañana a partir del presente es un buen ejercicio en la línea de la creatividad, porque el futuro es una página en blanco donde nuestra libertad puede escribir con menos limitaciones que en el presente, una libertad que le compromete a mucho y que, por lo mismo, ha de ser preparada cuidadosamente. Con esto concluyo. Muchas gracias.